Introducción. El eco del odio. En 1945, el mundo juró nunca más tras el Holocausto, donde 6 millones de judíos fueron asesinados por un odio alimentado por propaganda. Pero hoy, en 2025, las calles de Europa y las pantallas de X están llenas de ecos de ese odio, disfrazados de nuevas palabras. La narrativa pro-Palestina, promovida por la izquierda, promete justicia, pero a menudo cruza una línea peligrosa, deshumanizando a los judíos y repitiendo los errores de la historia. No estoy aquí para tomar partido entre Israel y Palestina. Mi posición es neutral. Pero desde un punto de vista objetivo debemos preguntarnos, ¿cómo una causa justa puede alimentar violencia? ¿Quién está detrás de esta narrativa? Y, sobre todo, ¿por qué no hemos aprendido nada del pasado? Este ensayo explora cómo las palabras, amplificadas por medios y redes, matan, y qué podemos hacer para detenerlo. El Holocausto, la lección ignorada. En 1933, la Alemania nazi comenzó una campaña para culpar a los judíos de todos los males. La crisis económica, la derrota en la Primera Guerra Mundial, la decadencia moral. La propaganda de Goebbels en carteles y radios pintó a los judíos como enemigos internos. Las leyes de Nuremberg despojaron a los judíos de derechos. Los campos de concentración los redujeron a números y 6 millones murieron en cámaras de gas y fosas comunes. La lección fue clara: el odio, cuando se normaliza, mata. Pero la humanidad no ha aprendido. En 2023, tras el ataque de Hamás a Israel y la guerra en Gaza, los incidentes de odio contra judíos en Europa subieron un 60%, con 1.676 casos en Francia, el triple que en 2022. En España, sinagogas en Madrid y Barcelona fueron profanadas con pintadas tras manifestaciones pro-Palestina. En NX, posts anónimos culpan a los judíos de controlar el mundo, un eco directo de la propaganda nazi. Como en Torre Pacheco, donde los vecinos se sintieron silenciados, las víctimas de este odio son ignoradas, mientras los medios usan eufemismos como tensiones intercomunitarias para suavizar la realidad. La narrativa pro-Palestina, justicia o veneno. La causa palestina busca justicia para un pueblo que enfrenta ocupación y guerra. En 2023, la ONU reportó 32.000 muertos palestinos en Gaza, un horror que no puede ignorarse. La izquierda, desde movimientos como BDS hasta estudiantes en campus, abraza esta causa, denunciando los asentamientos y el bloqueo israelí. Pero algo se tuerce. Eslogans como From the River to the Sea son vistos por muchos judíos como una llamada a eliminar Israel, un país fundado como refugio tras el Holocausto. En X, posts pro-Palestina a menudo cruzan al odio, acusando a los judíos de controlar bancos, medios o gobiernos, tropos que recuerdan a los protocolos de los sabios de Sión. No todos los pro-Palestina odian a los judíos. Muchos buscan paz sin deshumanizar a nadie. Pero la narrativa de izquierda, amplificada por medios como Al Jazeera o The Guardian, simplifica el conflicto. Israel es el opresor, Palestina la víctima. Esto ignora el terrorismo de Hamás, financiado por Irán con $100 millones al año, y deshumaniza a los judíos al culparlos colectivamente. En 2023, estudiantes judíos en Estados Unidos fueron agredidos en protestas pro-Palestina y en Londres una sinagoga fue atacada con pintadas de esvásticas. La ADL encontró que el 40% de los posts pro-Palestina en X tenían elementos de odio hacia los judíos, como culparlos de genocidio sin contexto. Como en la censura que tuve en un post en X, la izquierda usa eufemismos como antisionismo para justificar este odio, pero las víctimas lo sienten como antisemitismo puro. ¿Quién alimenta el odio? ¿Por qué esta narrativa se vuelve venenosa? La respuesta está en la propaganda. Medios como CNN y TikTok amplifican mensajes que pintan a los judíos como opresores universales, creando un clima donde la violencia parece justificada. En 2023, tras el ataque de Hamás, la cobertura mediática se centró en los bombardeos israelíes, ignorando los 1.200 israelíes asesinados. Posts como Israel controla todo avivan el fuego, protegidos por la censura selectiva de la UE bajo la DSA, que silencia críticas al odio pero tolera tropos antisemitas. ¿Y las élites? Millonarios como George Soros financian grupos pro-Palestina como Students for Justice in Palestine, acusados de promover odio en campus. Políticos de izquierda, como Jeremy Corbyn, han sido criticados por tolerar antisemitismo en sus filas, usando la causa palestina como escudo.
No hay evidencia directa de militares fomentando este odio, pero la financiación de Hamás por Irán sugiere una agenda geopolítica que usa a Palestina para desestabilizar. Como suelen hacer las élites farmacéuticas, estas figuras moldean narrativas para dividir y controlar, como suele hacer la izquierda, que enfrentan a las clases sociales para distraer de la corrupción. Consecuencias: un mundo que no aprende. El odio alimentado por esta narrativa tiene consecuencias reales. En Europa, las agresiones a judíos aumentaron un 140% en 2023, con 873 incidentes en Estados Unidos. Esto repite el patrón nazi: deshumanizar, culpar, atacar. La polarización enfrenta a comunidades como en Torre Pacheco, donde los vecinos se alzaron contra la delincuencia. La censura en las redes sociales silencia a quienes denuncian este odio, reforzando la percepción de un Estado totalitario en Europa y parte del mundo. Las víctimas, desde ancianos judíos atacados en Berlín hasta sinagogas profanadas en España, son ignoradas bajo eufemismos que protegen a los agresores. ¿Es inevitable? No. Pero el camino actual lo hace probable. La propaganda en redes y medios, la censura de la DSA y la tolerancia de las élites al odio disfrazado de justicia crean un caldo de cultivo para la violencia. Sin embargo, la educación sobre el Holocausto, el diálogo interreligioso y la resistencia ciudadana pueden romper este ciclo. Como los venezolanos, españoles y europeos, donde se censura indiscriminadamente, pero no detiene a la verdad porque puede prevalecer si se lucha por ella. Soluciones: romper el ciclo del odio. Primero, rechacemos los eufemismos. Llamemos al odio por su nombre, sea antisemitismo o cualquier forma de violencia. Segundo, exijamos justicia. Los 1.676 casos antisemitas en Francia merecen castigos claros, no excusas. Tercero, eduquemos. El Holocausto debe enseñarse como advertencia, no como reliquia. Cuarto, dialoguemos. Judíos, musulmanes y cristianos deben sentarse a hablar, como en foros en España. Finalmente, resistamos. Usa plataformas como AIDS para denunciar la censura y apoya a quienes luchan por la verdad. Conclusión: palabras que salvan. Las palabras pueden matar, como vimos en el Holocausto y en las calles de 2023. La narrativa pro-Palestina, cuando cruza al odio, repite los errores de la historia, alimentada por medios, redes y élites que dividen para controlar. No estoy con Israel ni Palestina, estoy con la verdad. No dejemos que los eufemismos nos cieguen. Luchemos por un mundo donde las palabras unan, no destruyan. Porque si no aprendemos ahora, ¿cuándo? Suscríbete para análisis sin censura.